Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Tengo el privilegio de llevar la palabra para ustedes en este día. Le doy gracias a Dios por sus vidas y le pido a Dios que esté con ustedes. Vamos a empezar con una oración. Amado Señor, queremos entrar en tu presencia con gozo, con cánticos, con alabanza, Señor, porque tú mereces toda nuestra adoración. Te damos gracias porque eres un Dios proveedor. Te pedimos que estés aquí con nosotros en este salón, que te pasees a través de tu Santo Espíritu y traigas sabiduría, inteligencia, capacidad, conocimiento a cada uno de los que estamos aquí, y que tú nos hables y nos edifiques a través de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es perfecta y tu palabra tiene poder. Y no importa, Señor, que algunos versículos ya los hayamos escuchado, porque tú a través de cada palabra es como si pusieras un puntal para que nuestra vida se vaya fortaleciendo y vayamos haciendo, Señor, lo que a ti te gusta que hagamos. Quédate con nosotros, bendícenos, Señor. Bendice este tiempo y permite que todo lo que hagamos te honre y te glorifique. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Dios y Señor. Bueno, hace 8 días hablamos acerca de la prosperidad que tienen los judíos como pueblo. Aunque hay muchas clases de judíos, hay unos que son religiosos y otros que no lo son, pero es muy difícil encontrar un judío pobre, ¿sí? Yo hablé hace 8 días muy bien acerca de los judíos, pero algunos de ellos me hicieron quedar mal esta semana, porque resulta que en Nueva York se casaba el hijo de un rabino de una de las sinagogas más importantes de allá, y sin enviar la invitación, solamente la invitación de voz a voz, se reunieron ese día 7,000 judíos en esa sinagoga. Por supuesto que cuando se filtraron las fotografías de la boda, las autoridades pues pusieron el grito en el cielo, porque están prohibidas las aglomeraciones como acá, ¿sí? El alcalde de Nueva York dijo que le impondrían al rabino una multa de $15,000, ¿sí? Pero precisamente a los 2 días la Corte Suprema de los Estados Unidos se puso de su lado al resolver una demanda que había interpuesto la Iglesia Católica, basada en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que impide limitar la asistencia a las reuniones de las iglesias, ¿sí? Y pues se salvan ellos de la multa. Y alguien puede decir que es muy mal ejemplo, y en realidad pues fue un mal ejemplo, pero lo saco a relucir para que nos demos cuenta de la importancia que para los judíos tiene su sinagoga y su religión en general, su vida religiosa. Para ellos es algo, ninguno podía faltar a un evento como ese, ¿sí? A pesar de que pudiera existir una desobediencia. Pero Dios los ama y pues no les va a llegar la multa, ¿no? Lo coloco aquí porque es necesario que nosotros entendamos que la vida de los judíos, la vida religiosa, está muy ligada a su vida financiera. Ellos casi que las unen las dos cosas, ¿no? También dijimos hace 8 días que por el sacrificio de Cristo, las promesas que Dios le hizo a su pueblo en la Torá, en el Antiguo Testamento nuestro, también están disponibles para nosotros los cristianos. Y a diferencia de ellos, pues lo que ellos tienen de ventaja es que llevan siglos practicando estos principios y sus hijos son instruidos de igual manera, o sea que son generaciones que nos llevan ventaja a nosotros aplicando los principios de Dios a sus finanzas, ¿sí? Hacer esto que Dios les ha dicho que hagan en la Torah, para ellos ha sido el resultado de sus finanzas, ha sido que los judíos son prósperos y que pues ellos avanzan. Pero lo bueno es saber que estos principios también se pueden aplicar a nosotros y podemos hacer que nuestras vidas financieras también sean muy prósperas. Los judíos
entienden que su bendición financiera viene de Dios y que por lo tanto es su obligación ser felices con lo que Dios les permite tener. Por eso para ellos las finanzas están íntimamente ligadas a Dios. O sea, no es algo que ellos separan y digan, no, Dios por un lado, las finanzas por el otro. No, ellos las tienen bien ligadas. Entonces vamos a continuar estudiando estos principios que los judíos aplican a su vida financiera. Y ya habíamos nombrado 3 de ellos. El primero era amar a Dios, ¿sí? Porque para ellos el primer principio bíblico para una vida financiera sana es amar a Dios por encima de todo, incluso más que todo el oro del mundo. O sea, si a un judío le ofrecen una casa llena de monedas de oro, él la va a rechazar si para eso tiene que renunciar a su Dios. En Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, de nada serviría que ellos fueran millonarios si no amaran a Dios. Y a nosotros tampoco nos va a servir de nada que seamos millonarios si no amamos a Dios, ¿sí? Por eso debemos renunciar a toda situación que nos lleve a traicionar a Dios y a desobedecer sus instrucciones como lo hacen ellos. Aún si nos ofrecen beneficios financieros grandes, nosotros no podemos aceptar, porque no queremos traicionar a Dios y a su palabra. Entonces la prosperidad y el éxito dependen de que caminemos y estemos obedeciendo a Dios, que siempre hagamos lo que es correcto. En Deuteronomio 6:18 la Biblia dice: haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor, para que te vaya bien en todo. Y en Proverbios 28:14 dice: benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Por eso los judíos no se afanan en ganar riquezas. Lo esencial para ellos es amar a Dios y vivir para el bienestar de los demás, comenzando con su familia. Ellos creen que todo lo demás, o sea, lo que les hace falta, Dios se lo va a dar en su infinita sabiduría cuando considere que lo necesita. Y si no se los da Dios, pues no se deprimen, ni se frustran, ni culpan a Dios, ni pelean con Dios. Saben que Dios está de su lado, ¿sí? Por eso los judíos obran con rectitud, ¿sí? Haciendo lo que Dios les dice y cumplen los mandamientos que Dios les da. El segundo principio que utilizan los judíos es honrar a Dios, ¿sí? Ellos practican el honrar a Dios y servirlo con todo lo que tienen. En Proverbios 3:9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Para esto ellos suplen sabia y fielmente las necesidades de su casa, considerando el dinero como una bendición para su familia, y consideran que su familia tiene derecho a disfrutarlo. Por eso ellos están lejos de los juegos de azar, de los casinos, de las compras innecesarias, de las deudas, y así evitan profanar la bendición que han recibido de Dios. Y por supuesto que aportan ellos para los gastos de su sinagoga y para suplir las necesidades de sus rabinos y de sus familias. En tercer lugar, el tercer principio es depender de Dios. Ellos tienen muy claro que la prosperidad financiera no depende solo de ellos. Saben que la bendición del Señor es la que enriquece y practican lo que dice Proverbios 10:22. Dice: la bendición del Señor enriquece a una persona y no le añade ninguna tristeza. Ellos saben que si se obsesionan con ser ricos, caerían en la idolatría, porque la avaricia es idolatría, y le estarían diciendo a Dios que no confían en que Él proveerá lo que ellos necesitan. En el Salmo 34:10 dice: hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien.
Por el contrario, ellos saben que si se afanan por acumular dinero, traerán maldición a sus vidas, ya que el que es avaro, el ambicioso, acarrea mal sobre su familia. La Biblia lo dice en Proverbios 15:27, dice: el avaro causa mucho dolor a toda la familia. El cuarto principio financiero que ellos practican es ayudar al necesitado. Ellos no menosprecian a los pobres, al contrario, les ayudan en todo. Todo lo que puedan dar, ellos lo van a dar para satisfacer las necesidades de los pobres, ya que Dios les advierte en Deuteronomio 15:11. Dice: siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. O sea, para los judíos, cumplir con el mandamiento de la Sedaká, que significa ayuda humanitaria de justicia, es mucho más que un acto de caridad y no es negociable. Sea poco o mucho lo que puedan dar, ellos lo dan y lo hacen con alegría. El quinto principio financiero que ellos utilizan es el de trabajar. La mayoría de las personas, sobre todo en la cultura latina, las personas consideran que el trabajo es una prisión, es una desgracia. Quisieran no estar trabajando, quisieran más bien estarse divirtiendo o en la playa o qué sé yo, pero no, ellos saben muy bien que Dios le dio al hombre ese mandato de trabajar, ¿sí? Y se lo dio para que ellos tengan sustento. Por en Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. Ellos no consienten a sus hijos. Ellos los preparan para que se esfuercen, para que luchen, para que trabajen, porque llegará el día en que los hijos asumirán las empresas de sus padres. Por eso, de los Gilinski que les hablaba, el hijo de Jaime Gilinski es el nuevo director de la revista Semana, porque está preparado para asumir ese reto. Y los judíos saben que hay que trabajar. De ahí la expresión del apóstol Pablo, que primero que cristiano fue judío. Él en la palabra de Dios dejó consignado en 2 de Tesalonicenses 3:10, en la parte de B, dice: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Entonces, aún si hubiera un judío desempleado, él tiene la obligación de hacer algo digno y honesto para ganar el sustento de su familia. Y él lo va a hacer. O sea, no se va a quedar, durmiendo, pasando la noche con los amigos. No, él se va a esforzar para buscar trabajo y algo digno y honesto para ganar su sustento. En sexto lugar, o el sexto principio que utilizan los judíos, es que ellos no se endeudan, ¿sí? Ellos saben que uno de los factores fundamentales para la prosperidad es pagar sus deudas, en lo posible antes de empezar a ahorrar. O sea, un judío endeudado es un contrasentido. Usted nunca encontrará un judío que va y pide un préstamo para irse de vacaciones. Eso no lo va a hacer un judío, eso es un contrasentido. Si un judío llegara a necesitar un capital, ¿sí? Porque diga usted, encontró un buen negocio, hay algo en lo que él podría trabajar y que le podría funcionar, y necesita un capital para trabajar, entonces, ¿él qué va a hacer? ¿Sí? Él se va a asesorar y va a pedir créditos a otros judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no les van a cobrar intereses. La Escritura dice que no se puede cobrar intereses entre ellos. Entonces, ellos lo practican y van y le dicen al otro judío: mira, tengo este negocio, mira, me puede ir bien en esto, préstame este dinero. Y el otro le servirá de asesor, ¿sí?
porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y ellos, entre ellos, se prestan dinero y se ayudan a crecer porque tienen ese objetivo, ¿sí? O sea, no es que los judíos nunca tomen vacaciones o nunca viajen, no. Ellos viajan, pero lo hacen de una manera responsable, cuando han ahorrado, cuando tienen la capacidad de hacerlo. Entonces no les da miedo comprarse un avión porque tienen el recurso y van y se lo compran, ¿no? En Deuteronomio 23:19 dice: no cobres intereses por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa, ¿sí? No se puede exigir intereses. Y los judíos saben eso los une a ellos como pueblo, los hermana, ¿sí? Porque dice: estoy ayudándolo, estoy prestándole el dinero, estoy corriendo tal vez un riesgo, pero sé que le va a ir bien. Y por eso cuando un judío llega a una ciudad donde él no tenga familia, él lo primero que va a hacer es ir a la sinagoga y ahí se va a poner en contacto con otros judíos para que sean ellos los que lo asesoren y le ayuden, ¿sí? Yo tuve el privilegio de conocer a unos judíos que eran amigos de mi papá, muy trabajadores. El mayor se llamaba don Walter Kahn. Él escapó de Alemania cuando empezaron las persecuciones contra los judíos y sacó a las dos hermanas de Alemania porque corrían peligro de muerte en la Segunda Guerra Mundial, y se establecieron aquí en Pasto. Y él se enteró de que aquí llegaba madera de Putumayo y madera de Tumaco, y entonces lo que hizo fue montar una fábrica de muebles que se llamaba Industrias Gualdaca, Gual de Walter y de Kahn, ¿sí? Gualdaca era la empresa, ¿sí? Y sus hermanas, ¿qué hicieron? Primero alquilaron, ¿sí? Y después modificaron, compraron y se hicieron dueñas del Hotel Pacífico, que fue un hotel, pues ahora ya no existe, pero en ese tiempo el mejor hotel de la ciudad era el que estas mujeres tenían, ¿no? Entonces, uno de ellos aprende solamente cosas buenas, ¿no? Mi papá iba allá y la que atendía la cafetería era una de ellas, y ella nos consentía a nosotros, nos veía llegar y nos pasaba una torta para que nosotros la pudiéramos disfrutar. Y así eran ellos, ¿sí? Y así se ayudaron o se ayudaban, ¿sí? Pero ¿qué hacían? Trabajaban muchísimo. Por ejemplo, la otra mujer, la judía que trabajaba allí, era la que preparaba la comida. Si usted quería comer en Pasto una comida deliciosa, tendría que ir al Hotel Pacífico, a su restaurante, y ahí comía la mejor comida. Y doña Cecil era la que preparaba esos alimentos. Entonces, ellos saben, los judíos saben que la ley les prohíbe endeudarse y que deber dinero se convierte en esclavitud para ellos. Se vuelven esclavos del que les presta. El que gana, el que está endeudado, el que está endeudado no es para él ni para los suyos, sino para sus acreedores. En Proverbios 22:7 dice: así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. La Escritura les advierte con severidad a ellos que no deben salir de fiadores y mucho menos de codeudores. Aquí quiero darles un consejo. Es posible que a usted en la vida alguien le aparezca y le diga: ve, es que me piden a alguien con bien raíz y yo no tengo a nadie, por eso no será que tú me sirves de codeudor en un préstamo que voy a hacer en el banco. Entonces, dependiendo del grado que nosotros tengamos de conocimiento, nosotros tenemos que preguntarle: ¿para qué es eso? ¿Sí? Y cuestionarlo, ¿no? Y decirle: ¿cómo te vas a endeudar? ¿Sí? Para algo que tal vez no es, o sea, tú no conoces el negocio, tú sabes que no es fácil.
Y si nosotros podemos inclinarlo a Él a que no pida prestado, porque muchas quiebras, muchas dificultades de las personas son porque se endeudan y después no pueden pagarlas y terminan pagando lo que no se han gastado ellos. En Proverbios 22, 26 al 27 dice: no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Ayer vi un caso bien triste de una mujer de cierta edad, ya de más de 60, en Palermo, Huila, ¿sí? Ella salió de codeudora de un hijo, ¿sí? Y a ella pues le embargaron la casa y ayer la estaban sacando de la casa. O sea, es una cosa horrible, triste, pero así son las leyes. O sea, nosotros no podemos servir de fiadores y tenemos que decirle a la gente: mira, yo no puedo ser fiador tuyo porque significaría que estoy de acuerdo con lo que tú haces. Y si el negocio es riesgoso, mejor no te metas, mejor no, ¿sí? Conmigo pues no cuentes. Y a veces tocará hacerlo porque es lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. El séptimo principio de los judíos es ahorrar. Los judíos administran de una manera sabia y prudente cada peso que ganan. Ellos apartan la 10ª parte para el Señor, para la sinagoga. El 10% lo apartan para los pobres. Otro 10% guardan para imprevistos, ¿sí? Y de ahí en adelante hay un 20% que ellos dedican a invertir en el negocio o en algún otro negocio que sea rentable. Y ellos procuran vivir con el 50% de lo que ganan. Por esa, digamos, ese afán de ahorro que ellos tienen, la gente se confunde y piensa que los judíos son tacaños o son avaros, ¿sí? Pero no, ellos saben que cada peso que les llega, ¿sí?, viene de Dios, y saben que lo tienen que cuidar y saben que tienen que ahorrar, porque la única forma de salir de la pobreza es a través de los ahorros. Pero ellos no ahorran en alimentos, no ahorran en elementos de aseo o de higiene personal, no ahorran en la ropa, no ahorran en las medicinas, ¿no? Ellos no, eso está por fuera, ¿sí? Ellos lo que hacen es comprar solamente lo que necesitan. Los judíos no desperdician. Los judíos compran solo aquello que van a consumir. Por eso es que tienen fama de tacaños, pero no es así. O sea, ellos no compran nada que no vayan a gastar, aunque cuando sea el día sin IVA o cuando esté en Black Friday, no van a comprar nada que no vayan a utilizar. En 8º lugar, los judíos se cuidan de malgastar el dinero. O sea, ellos saben que la estabilidad económica suya depende de las personas con las que se relacionan. Por eso los judíos, si usted los ve, siempre andan con judíos. Nunca andan con otra gente que no sea judía. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa filosofía y esa manera de vivir. Ellos, por ejemplo, no se casan con una persona con una mujer que no sea judía. ¿Por qué? Porque como tienen los mismos objetivos en la vida, ellos prefieren estar seguros y se sienten seguros al lado de una mujer judía que los va a entender, de una mujer judía que está dispuesta a compartir su vida con ellas. O sea, no es raro que algún judío se case con una persona que no sea judía. De hecho, en Israel nos encontramos con una compañera de Gabriel, del colegio, de nuestro hijo Gabriel, y ella fue a vernos, y ella está casada con un muchacho judío, ¿sí? Y bueno, estaban felices, ¿sí? Pero ella estaba entrando en esa cultura, en esa manera de hacer las cosas que tienen los judíos.
Entonces, ellos son conscientes de que hay personas que los pueden arrastrar a la ruina, ¿sí? Bajo la excusa de pasarla bien o de divertirse. Y de esas personas ellos se cuidan. Más bien, por el otro lado, hay personas que los inspiran a ellos a ser buenos administradores, a salir adelante, a triunfar en todo lo que hacen. Y entonces, al lado de esas personas es donde ellos se colocan, ¿sí? Ellos no buscan, digamos, compañeros perdedores. Ellos están al lado de aquellas personas que les pueden dar buenos consejos y los pueden llevar al éxito, a triunfar, a caminar en la presencia de Dios y a obrar de manera correcta. Esas personas les ayudan a ellos a prosperar y por eso ellos permanecen con gente así. Ellos trabajan duro y trabajan con honestidad. Nunca van a engañar a un cliente, nunca le van a mentir a un cliente. Ellos hacen el trabajo y lo hacen lo mejor posible en su profesión u oficio. Ellos pagan siempre a tiempo sus impuestos, sus arrendamientos, sus servicios públicos, sus cámaras de comercio, todo eso, ¿no? Y hay una cosa importante, y es que los judíos toman las leyes de cada país para ellos y se vuelven parte de su forma de vivir, aún de su religión. Ellos saben qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por eso no se ve judíos borrachos. Usted no va a encontrar un judío borracho, ni va a encontrar un judío multado por el tránsito. No va a encontrar un judío que esté pagando una multa, porque ellos así se manejan. Tampoco va a encontrar un judío en la cárcel, porque ellos se cuidan muchísimo de cumplir las leyes de cada país, ¿sí? Entonces ellos han vivido así y siguen viviendo así y están preparados para reiniciar. Y en muchas cosas a los judíos les han tocado cosas muy difíciles en la vida, pues por razones históricas, pero ellos siempre del fondo salen, del fondo suben, ¿sí? Por eso Israel es una potencia en este momento en tecnología. Ellos conocen y hacen muchas cosas buenas. Ellos hacen cosas para bendecir la vida de los demás. Por ejemplo, Waze es una aplicación que fue diseñada por los judíos, ¿sí? Entonces ellos están, se puede decir, de la mano de Dios, escuchando la voz de Dios, oyendo lo que Dios les quiere decir, y así ellos han surgido como nación, como país. Es impresionante comparar la riqueza por ejemplo, de Israel comparada con la riqueza de Jordania o de Siria o de Líbano o del mismo Egipto. Israel es un país muy, muy, muy próspero y que Dios lo ha hecho así porque sus ciudadanos son personas que están pegadas de Dios, y esa es la diferencia. Entonces, para ellos, este noveno principio no es cuestión de plata, ¿sí? El vocablo hebreo del verbo que es prosperar, ¿sí? Es salaj, ¿sí? Salaj significa tener éxito, significa atravesar, significa salir adelante, significa triunfar, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de su vida. O sea, prosperar es eso, tener éxito, salir adelante, triunfar. Y este verbo, el verbo salak, aparece 65 veces en la Torah o en el Antiguo Testamento. Entonces, prosperar bíblicamente hablando no es necesariamente ganar mucho dinero. Una persona con escasos recursos financieros puede estar triunfando en lo que hace. Alguien con poco dinero puede lograr muchas cosas que algunos con altos recursos financieros apenas sueñan. Eso es prosperar. O sea, si ya Dios me ha dado a mí los recursos para viajar o para ir a algún lugar, pues yo tengo que
usarlos en eso. No podemos, los jóvenes no pueden pensar en quedarse siempre en un mismo lugar sin disfrutar de la vida. No, la vida hay que disfrutarla. Eso es prosperar. No es decir, en el banco tengo tantos millones. Eso no es prosperar. Prosperar es ser feliz con lo que tengo. Porque una persona puede tener un hogar maravilloso, feliz y bendecido con apenas poco dinero en su bolsillo, ¿sí? No podemos decir que ese hogar no está prosperando solo porque no tiene millones. No. O sea, lo importante con el dinero es ser feliz, ¿sí? Hay personas que viajan por el mundo sin mucho dinero. Y hay empresarios que no se mueven del escritorio, que están ganando millones, pero ellos no tienen ni tiempo ni salud para disfrutar de sus ganancias. Y eso es triste, ¿no? O sea, morir con la cuenta del banco llena es una tragedia, ¿sí? Nadie debería pasar por eso, porque el dinero Dios nos lo da y se los dio a los judíos para que ellos lo disfrutaran. Y si Dios nos permite llegar a ser millonarios, ¿sí?, como los judíos, como algunos de ellos, que nosotros seamos millonarios de los buenos, de aquellos que construyeron su riqueza con fidelidad y con esfuerzo, porque eso es lo que Dios quiere. Ese es el deseo de Dios. Bueno, usted que ha estado escuchando esto, tal vez lo oye por primera vez, sepa que Dios lo ama, que Dios quiere lo mejor para usted y que por medio de Cristo los principios que hemos estudiado en esta mañana se pueden aplicar para su vida, porque Dios quiere prosperarlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere ayudarlo. Y si usted quiere, pues darle una oportunidad al Señor y probar lo que Él es. Usted le puede decir al Señor en ese momento, le puede decir: Señor Jesucristo, y quisiera que haga esta oración conmigo y que le dijera: Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Creo profundamente en ti y sé que con tu ayuda yo puedo salir de mis deudas, de mis crisis, de mis problemas, y sé que tú me puedes ayudar si yo hago lo que tu palabra dice que debo hacer. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bueno, vamos a orar y vamos a decirle al Señor: gracias, Señor, por habernos permitido estudiar tu palabra. Te pedimos que te quedes con nosotros y que nos permitas aplicarla, Señor. Que nos permitas ser felices con lo que tenemos. Que no vivamos una vida de amargura. Que practiquemos todos estos principios y que lo podamos ver, Señor, en el realizado en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra empresa. Que tú, Señor, nos proveas de todo lo necesario y nos ayudes, Señor, para bien. Muchísimas gracias por ser nuestro Dios y por ayudarnos. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, te bendecimos. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz, y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh.
el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos. Permite, Señor, que podamos ver las cosas como tú las ves. Y gracias por mostrarnos, Señor, que nuestras finanzas están ligadas a ti, Señor. Están ligadas a tu presencia, a tu acompañamiento. Ayúdanos, Señor, a ser prósperos sin olvidarnos de ti, de tu palabra, de tus principios, para poderlos aplicar.